Ministro de Minas, señor Ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, muy buenos días. Muy buenos días, Francisco. Pues ya oyó, no hay pan en Cali. Los hornos, las vitrinas están vacías. Los hornos que utilizan el gas no se pueden utilizar, pues porque no hay suministro. Más de 1.200.000 familias están con problemas, pues, de calidad de vida, negocios. ¿Cuándo regresa el gas al suroccidente colombiano, señor ministro? Bueno, estamos trabajando sin parar y sin pausa en la reparación del gasoducto. Todo el problema se debe a que hubo una ruptura del gasoducto en el municipio de Herbeo, a unos 30 kilómetros de Mariquita. Hay un gasoducto que lleva todo el gas desde el centro del país hacia el eje cafetero y al occidente. Ese gasoducto, entre otras cosas, también tuvo otro daño hace aproximadamente 3 semanas, lo cual está mostrando pues que tenemos media Colombia en función de un solo tubo. Tenemos millones de usuarios en ese sector, digamos en el occidente del país, y pues hay una gran vulnerabilidad. A futuro tenemos que reducir ese nivel de riesgo y pues crear unas centrales de abastecimiento, unos tanques en algún sitio en el eje cafetero o en el norte del valle, porque realmente pues eventos como los que han ocurrido pues se pueden repetir, y es que vienen deslizamientos, rompen el tubo y las tareas de reparación se hacen incluso más difíciles porque pues el clima no ayuda. Hemos tenido problemas de camiones que quedan volcados porque el mismo deslizamiento crea una situación de mucha inestabilidad de la tierra, en fin. Entonces estamos con gran dificultad haciendo la reparación de forma tal que se haga lo más rápido posible, pero hay que ser en este ejercicio, usted lo sabe bien, Francisco, hay que ser muy claro y muy sincero con la opinión y muy transparente, y la verdad es que con las dificultades que ha habido es imposible terminar esas tareas de reparación antes del fin de semana. O sea, hasta Navidad sin gas en el suroccidente, seamos claros con los oyentes, sí, no hay nada que hacer, ¿no? La gente está allí encima, pues preparando o esperando preparar su natilla, pero claro, con buñuelos, con rosquetes. Nada que hacer, puro estufa eléctrica con grasita, eso sí se acabó el horno de gas. Ministro, entonces, fin de semana, si nos va bien, pero usted ha hablado de un tema de cómo generar redundancia. Ministro, el cargo por confiabilidad que se ha anunciado, hay preocupación, muchos de nuestros oyentes están diciendo, ¿cómo así que tenemos que pagar algo que deberían hacer quien hace las inversiones en el sector? Sí, bueno, eso no está decidido todavía, Silverio. Es decir, yo anoche hablé con el presidente de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Ese es el órgano que fija las reglas, y ese órgano debe expedir una normatividad que dice que los transportadores y distribuidores de gas deben construir esa infraestructura que le dé más redundancia al sistema. Esa es una obligación, pero ellos también obviamente tendrán que ser remunerados por esas inversiones. Entonces aquí viene la pregunta más difícil, es cómo se reparte la carga de esa remuneración que pues deben recibir quienes hagan las inversiones, en muchos casos millonarias. Es decir, estamos hablando que estos tanques de gas pueden costar más de 100, 200 millones de dólares. Son inversiones muy grandes. Entonces, esa es la tarea que nos corresponde a nosotros, ver cómo se reparte esa tarea. Pero eso, digamos que separemos eso del problema de hoy. Yo me comprometo a dar esa solución de mediano plazo, de que se construyan esas infraestructuras para almacenamiento de gas y que se eviten a futuro estos problemas. Por ahora tenemos que concentrarnos en que esta reparación termine lo más rápido posible. Y les quiero decir, uno de los factores que ha generado las dificultades es que esto requiere presencia de helicópteros, que es quienes van poniendo la tubería. Son 600 metros de tubería. Entonces, pues los helicópteros obviamente no pueden operar si hay mucha neblina. Eso ha sido parte del problema. Y lo segundo es que ahí tenemos un poliducto en paralelo al gasoducto, y hay que tener muchísimo cuidado de no ir a generar ningún daño con el poliducto que lleva los combustibles líquidos y que también quedó, digamos, en esa situación del deslizamiento, quedó con algunas vulnerabilidades. Es decir, no es el poliducto, tenemos que tener especial cuidado. Entonces, ese es el compromiso, seguir trabajando sin pausa y estar informando permanentemente a la opinión pública sobre cuándo terminan estas obras de reparación del gasoducto. Pero insisto que desafortunadamente me incomoda mucho ser portador de esta noticia, pero sí, desafortunadamente no vamos a tener gas en el eje cafetero y en el Valle del Cauca antes de
los primeros días de la próxima semana. Ministro, desde Pereira le quiere preguntar nuestra periodista Liliana Torres. Liliana. Señor ministro, muy buenos días. Pues a esta situación aquí en Pereira, ante la falta de gas propano, pues también se suma la falta de gas, o ante la falta de gas natural se suma la falta de gas propano. El señor Camilo Chaparro, el director ejecutivo de la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas, informa que hay un daño en la planta productora de Barrancabermeja y la única forma es poder reemplazar las pipas que en este momento además se están reemplazando las universales a cilindros de marca, que si les permiten a ellos poder distribuir esos cilindros universales, pues poder ayudar en esta emergencia. ¿Es posible entregar esa autorización? Mire, pues le agradezco muchísimo la pregunta porque me parece un trabajo periodístico sumamente serio y constructivo. Yo no soy consciente de esa situación, pero si esa es la fórmula, cuenten con ella. Es decir, déjenme yo averiguo un poco más si realmente la limitación al gas propano en Pereira en este momento a las pipetas es este tema de que tienen que pasar a ser ahora pipetas de marca, que es un requisito regulatorio, no es lo que usábamos en el pasado, que era cualquier pipeta, pero si temporalmente, autorizando las pipetas universales, se resuelve el problema, lo hacemos, porque obviamente esta es una emergencia. Entonces, pues déjeme, yo en el transcurso del día analizo la situación y si es el caso, pues expedimos la norma para que se autorice el uso de las pipetas universales. Ministro, cambiando de tema y pasando al tema del invierno, pues que tiene relación con esto, entendemos que hay 7 embalses que están por encima de su nivel. ¿La situación es cuál en este momento, de cara pues a estas navidades que la gente viaja en carretera y la preocupación de muchos por la situación? Efectivamente, ayer en el Consejo de Ministros estuvimos analizando la situación de los embalses y pues, digamos que es un factor central en todo este manejo de la ola invernal, porque los embalses pues es lo que nos permite realmente almacenar agua y evitar vertimientos de los ríos y mantener los niveles de los ríos bajos. La situación de los embalses hoy es mejor que la que teníamos hace 3 semanas, es decir, hoy los embalses tienen más capacidad de almacenamiento, están menos llenos de lo que estaban hace 3 semanas. Esa es una buena noticia porque refleja que las hidrologías que alimentan los embalses han bajado. Tenemos, sin embargo, un embalse que sí está en una situación donde no hay capacidad de almacenar más agua, que es el embalse de Prado, en el departamento del Tolima. El embalse de Prado tiene hoy ya 130% de su capacidad, es decir, está bien por encima de su capacidad. Y obviamente no tiene posibilidades de seguir almacenando agua y está haciendo vertimientos que caen al río Prado y por ende al río Magdalena. Entonces, ahí es donde hemos tenido necesidad de hacer vertimientos. Betania, que es otro embalse fundamental para la regulación del río Magdalena, está haciendo vertimientos, pero muy poco. De manera que todavía tiene mucha capacidad o tiene alguna capacidad adicional de almacenaje. Entonces, la situación no es tan mala como la teníamos hace unos días, pero sí es cierto que Prado en particular es un embalse que ya está en el 130% de su capacidad, de manera que tiene que hacer vertimientos. Ministro, y hablando de buenas noticias, ya tiene listo el proyecto de la venta del 10% adicional de Ecopetrol, ¿y esa plata para qué va a ser? Bueno, Silverio, ese proyecto pues está en el Congreso de la República. El proyecto se empezará a mover ya más dinámicamente a partir de marzo, en las sesiones del Congreso en marzo. Esperemos que de marzo a junio pues termine su tránsito, de forma tal que ya esto pueda convertirse en realidad. Sin embargo, hay que decir que esto no se va a hacer de un solo golpe, esto será gradual, en la medida en que el mercado lo vaya absorbiendo, es decir, es un proyecto, digamos, que no implica una venta en un solo paquete, el 10%, algo que se va haciendo en función de las necesidades. Es una autorización al gobierno para que el gobierno vaya procediendo a esa venta. ¿Qué se va a invertir? Pues esencialmente en lo que ha dicho el señor presidente. Esto es infraestructura que necesita el país en gran escala, y segundo también el fondo de adaptación, que nos permita pues precisamente evitar que estas consecuencias del invierno sean tan lamentables como estamos viendo en la oportunidad actual, es decir, que tengamos más capacidad de enfrentar esta situación con obras que nos adapten el país a las nuevas realidades impuestas por el cambio climático. Pues bueno, ministro, desafortunadamente
lo que nos dice es que no llega el gas antes del fin de semana al suroccidente. Creo que eso es clarísimo y que hay que ser honestos. Y eso es garantía, ¿no? Nos parece, pero me parece muy bien que esté dando la cara y diga, miren, no hemos podido, hay estas dificultades, no generar expectativas. Y pues la buena noticia es que se vende el 10% de Ecopetrol y eso va a ir a todo el fondo de adaptación que es tan importante. Ministro, que tenga un buen día. Gracias, Pacho. Mire, y aprovecho para decir esto. Ustedes me pusieron la tarea del tema del gas propano en Pereira. Vamos a hacerla, así que hacia el mediodía, si pueden, a través de estos micrófonos, darnos una llamada, yo les comento qué conclusión ha eso del gas propano en Pereira. Gracias, señor ministro, y lo haremos al mediodía, lo estaremos llamando para que nos cuente si se puede, si se puede, ese cambio de pipetas de marca por pipetas pues normales, tradicionales, mientras dura la emergencia. Buen día, señor ministro, y feliz Navidad. Muchas gracias, lo mismo para todos ustedes.